Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para contaros los 125 años del nacimiento de Tamara Lepica. Ya os he hablado en una ocasión de ella, pero voy a volver a hacerlo desde otro ángulo porque a los grandes siempre hay que volver. Tamara Lepica, es decir, una cosa que casi nadie lo dice y yo fui consciente porque estuve leyendo durante una época Franco María Ricci, FMR, que es un tipo de enciclopedia, o sea, era un fascículo que salía, que era muy esteticista, una época. De hecho, comprarlo de segunda mano me costaría del orden de 1.200 euros. Alguna vez que pueda lo haré. El caso es que en Franco María Ricci solían poner artistas, bueno, tocaban muchos temas, el Beato de Liébana, temas todos muy interesantes, pero solían poner artistas que por lo que sea habían vivido poco tiempo o por lo que sea nunca habían sido famosos y tal, y a mucha gente la llevaron a la fama, ¿no? Entonces en el caso de Tamara Lepica volvió a tener una segunda vuelta después de haber muerto porque Franco María Ricci consideró que era muy interesante el trabajo que hacía y entonces pues la puso de moda de alguna manera. Ella por supuesto tenía méritos por sí mismo, ¿no? Pero ya sabéis que en el tema este de las modas es algo que va y viene, que es muy generoso. Bueno, y voy a ver si os hablo un poquito. Ella, vamos a ver, ¿por dónde empiezo yo? Ella se inventó un personaje. Mirad, Barbara Streisand, Madonna, Jack Nicholson, que ahora está con Alzheimer, pobrecito, que no sabe ni qué hora es, pero todos estos han sido coleccionistas de su obra. Cada vez que han sabido que alguna pieza suya estaba en venta, sus marchantes han hecho por conseguirla. O sea, Tamara Lepica es Art Deco sí o sí. El Art Deco deviene del cubismo, pero ella tiene un cubismo más suave, menos árido, por decirlo de alguna forma. Y ella también tiene un pozo. O sea, ella en su biografía es que no hay nada en derecho. Ella, por ejemplo, se quitó 11 años. Tiene su biógrafa que además que ha demostrado, dijo que había nacido en Polonia cuando había nacido en Moscú. Es de familia adinerada. O sea, su padre era un abogado que llevaba una empresa grande, o sea, no sé si una empresa francesa, algo así. La madre era gente muy acaudalada. De hecho, ella se relacionaba con el zar, su abuela era rica, y sus padres en un momento determinado se separaron y entonces la abuela y la tía la criaron, porque la madre se volvió a casar otra vez y se quedó con ellos. Un segundo que me están llamando, siempre me llaman, siempre que estoy con vosotros. Ay, qué aburrimiento, de verdad. Bueno, el hecho real es que ella tiene una infancia que está estudiando en Berna, sabe un montón de idiomas y cuando es pequeñita tiene un carácter muy fuerte. Cuando es pequeñita su madre pues encarga a una pintora que haga un retrato de cada uno y le hicieron, dice ella que la ha torturado, dice ella, bueno, después sería yo la que torturaría al resto de la gente, al resto del público. Ella hizo muchísimos retratos y por ejemplo nuestro Alfonso XIII estuvo en España, le hizo un retrato preciosísimo y no me acuerdo si de Pablo de Grecia o también que lo hizo aquí en España, en fin, pero sobre todo donde tuvo muchísimo éxito fue en Francia con el Art Deco y en Estados Unidos, que también era muy receptivo del Art Deco. Y aparte que Estados Unidos es un mercado de, yo qué sé, de muchísimos millones de almas con capacidad adquisitiva. Ella se casó 2 veces con Lepicky, que era ¿cómo se llama? Un playboy, abogado. Entonces se casó con 16 años. Ella le dieron una dote gigantesca. Ella vivía en Rusia, con muchísimos criados, con casa y tal, pero cuando se casó al poco, ¿cómo se llama? Fue la Revolución Rusa, 1917, octubre del 17. Entonces, pues de la noche a la mañana lo perdieron todo. Eso es una lección que dice ella que siempre aprendió. El hecho real es que al marido, por lo visto, era espía del zar. Era gente muy importante allá en Rusia, pero en Rusia había un pésimo reparto de la renta y por eso hubo una revolución. Hay que tener cuidado con la pobreza porque la gente pues tampoco, en fin, estaban en el medievo. Y entonces ella recurrió al embajador sueco, al cual dio favores sexuales para que sacara a su marido de la cárcel y bueno, y a partir de ahí huyeron a París y en París tuvo a su hija Lisette. Ella se había casado con 16 años, tuvo a su hija jovencita y en París eran refugiados. Entonces en París eran gente de buena familia, de muchísimo abolengo y tal, pero estaban
pues eran unos rusos blancos más que habían huido. Ella se modificó el apellido, su padre era judío, un abogado judío que no se sabe, desapareció en extrañas circunstancias. Entonces, claro, ser judía y ser una rusa blanca de los montones que huían de Rusia, pues decidió ser polaca, quitarse años y... Bueno, pues cuando estaba pintando el retrato de su hermana le dio muchísima rabia, era pequeñita, y entonces le dijo a la madre que ella lo hacía mejor, y entonces hizo un retrato de la hermana que decía que esa era su hermana, no la que había pintado la pintora a la cual le habían encargado las cosas. Bueno, no sé qué más contaros, pues que ella se fue a París, allí, no sé, su hermana le dijo, estaban a dos velas, o sea, muy difícil, o sea, por muy buena familia, cuando sales de tu país, de tu casa y no tienes dónde caerte muerta, y ella lo de ser pobre no lo llevaba bien, y yo creo que no lo lleva bien nadie. El hecho real es que la hermana le dijo, tienes que conseguir un trabajo. El marido se había amargado porque había sido preso, lo habían torturado, etcétera, etcétera. Y entonces ella, pues, ella era muy joven. Lo que hizo fue tomar clases de pintura, que no me acuerdo cómo se llama, una academia famosa y un maestro famoso, y fue una alumna aventajada y se puso a pintar y tuvo mucho éxito. Entonces dice la hija que su madre, mirad a quién tengo aquí, mis sofás están para Lourdes. Bueno, el caso es que decía la hija se casó después con un geólogo tejano y cuenta ella tiene su biografía, pero la hija también cuenta cosas. Dice que cada 2 cuadros se compraba una pulsera con brillante. Dice, se puso de pulsera que le llegaba hasta el hombro, pulsera de joyas y tal, porque habían pasado una época en que estaban un poco caninos, entonces volver a tener dinero. Pero entre medio, pues ella, o sea, estaba casada, pero se enrollaba con sus modelos, tenía relaciones homoeróticas, consumía coca, pero el marido no le decía nada porque sabía que si le quitaba eso, como que la asfixiaba, la ahogaba. Y además, ella era muy trabajadora, trabajaba mejor 12, 14 horas, una locura, una locura. Y a lo mejor venía de pasar la noche por ahí y se ponía a trabajar y así todo vivió 87 años, una cosa así, 89, y se lo pasó bomba. Bueno, el caso es que como en el 29, cosas así, a finales de los 20, su matrimonio hizo agua y entonces ella seguía pintando y pintando, ella mantenía la casa, entonces aquí escotilla. Se me ha olvidado contaros que durante su infancia los padres se separan, ella se va con la abuela, había un tren que era de San Petersburgo, Cannes, que era solamente para ricos, y entonces se dedican a recorrer Europa, sobre todo Italia. Italia a ella le deslumbra totalmente, los Uffizi, le deslumbra Roma, y ella fue absorbiendo, y bueno, eso se nota perfectamente en su pintura, porque tiene muchísima influencia, yo que sé, de Bronzino, tiene mucha influencia, ¿cómo se llama? El de la primavera, Botticelli, en fin, se ve muchísima influencia clásica que ella ha absorbido, o sea, aparte del cubismo y tal. No creéis, porque París, aparte de que hubiera mucha libertad, también había mucho machismo. Estaban nuestros surrealistas que eran increíblemente machistas, que las mujeres solamente podían ser o bien musas o bien relegadas a segundo término, nunca protagonista. Ella controlaba su destino, ella era la que pintaba, ella era la que llevaba la casa, ella, etcétera. Eso también en los matrimonios a los hombres no les gusta, no sé por qué, es una tontería, porque todo el mundo se beneficia, ¿no? De eso. Ella trabajaba mucho y tuvo muchísimo éxito. El caso que hubo un coleccionista, ahora lo contaré un poquito mejor, hubo un coleccionista que le encargó un cuadro para su amante, tenía una amante española que se llamaba Herrera, como yo. Debía de ser amante del señor. Era un señor rico que era un varón y húngaro y judío, y entonces le encargó un cuadro de su amante. Entonces ella se hizo amante del señor y entonces y bueno, lo que pasa es que este señor estaba casado a su vez también, y cuando murió la esposa en 1931, cosas así, se casó con ella. Ella había tenido su hija, y digamos, los primeros experimentos que hace de pintura son con su hija Lisette, con sus amigos, con sus vecinos, hasta que empieza, digamos, a trabajar más en serio, más una producción más en serie. Bueno, voy a ver si lo cuento. Después de todo esto, pues cuando empieza ya los nazis y tal, están ya en 1931, cuando van a 1933 y tal, se enrarece porque ya está la Francia de Vichy, ella ya ve, ella salía mucho por la noche y tal, pero ya la Francia de Vichy ya es colaboracionista con los nazis, etcétera. Entonces convence a
al marido para que venda todas las cosas que tiene aquí en Europa y se vayan a Estados Unidos. Y es lo que hicieron. Y allí la hija pues se crió, se educó y se casó con un geólogo y se fue a vivir a Texas. Pero su marido murió y entonces la hija lo que hizo fue, la hija tenía a su vez, me parece que niña, lo que hizo fue cuidar a su madre. Entonces la madre se fue a Cuernavaca, México, y murió. Y le dijo que a la hija, bueno, estoy haciendo así un resumen vital, le dijo que por favor sus cenizas al Popocatépetl, como se llame, el volcán que tiene, y su hija, sus cenizas, que las tirara allí, que era un sitio hermosísimo. A ella le fascinó México, porque México debe ser un sitio, porque todo el mundo que va repite, y todo el mundo que va habla de él, en fin, debe ser. Y aparte que lo recibieron con los brazos abiertos, estuvo muy a gustito y muy bien. Al final la hija se fue a vivir allí también. Bueno, vivió en muchos sitios y bueno, no sé, pero es bastante habitual dentro de lo que es el arte, que los artistas somos, yo ahora no ejerzo, por lo tanto no me incluyo, pero somos muy mentirosillos. Entonces siempre inventamos un mundo mejor o peor o lo que sea, ¿no? Entonces también pues nos inventamos como personaje. En el caso de Tamara Lepika, Tamara, su madre le puso Tamara por la reina Tamar, ¿no? Todo exotismo. Tamara significa dátil en portugués. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma un poquito más ordenada. Ella se llamaba Tamara María Gudwigorska, pero tomó el nombre, se inventó el personaje de Tamara, pero un personaje del poeta Mikhail Lermontov, que famosísimo. Ella afirma haber nacido en el siglo XX, pero había nacido en el XIX, se quitó 11 años, aunque es una mujer, es que es muy famoso el autorretrato que se hizo de ella misma para una revista alemana que se llamaba Die Vogue, no me acuerdo cómo era la revista. Entonces ella se hace en 1931 conduciendo un Bugatti, que ya tenía un Renault modesto, conduciendo un Bugatti, y entonces con un foulard así al viento. De alguna forma ella rendía tributo, sí, porque decía que ella, ese símbolo de la modernidad, de la mujer que conducía, ese poder, ¿no?, de la mujer controlando su destino. Ella decía que se ha hecho muy famoso ese cuadro. Ella decía que no sé lo que iba a decir. Así que rinde homenaje en ese cuadro a Isadora Duncan, que había muerto porque se había enrollado su foulard en la rueda de su Bugatti, de su Buga, que dice la gente de barrio, tengo un Buga. Siempre yo decía que era un Buga. Y bueno, rinde tributo ahí porque ella sale conduciendo su propio vehículo y con el foulard por ahí al aire, que allí, como para ponerse un foulard con el Buga. Bueno, lleva un foulard verde y realmente cuando ella tenía un Renault amarillo. Bueno, Tamara Lepika es una mujer increíble, arrebatadora, es una artista global y ante todo, sobre todo es un personaje que controla su destino, que no es poco, que es lo que deberíamos hacer todos. Ella quiere ser más interesante, más joven, más glamurosa. Yo creo que en realidad esa vanidad la tenemos todos, ¿no? Y para ello lo que hace es que utiliza estrategias a su alcance, que en el caso de los artistas tenemos muchas porque nos inventamos. Bueno, a pesar de su instinto de ocultar, incluso ella convenció al New York Times de que tenía una edad que no tenía, por supuesto. No era guapa, era exótica, era así muy rusa, con el pelo rubio, los ojos claros, tenía muy buen gusto vistiendo, tenía mucha clase. En Estados Unidos le llamaban la baronesa, porque el marido era varón, un varón húngaro, y le gustaba a la gente porque la veían como muy exótica. Bueno, lo que pasa es que ella cuando va a Estados Unidos, en un principio tiene éxito, pero después tener en cuenta que Estados Unidos, la posguerra, tiene un expresionismo abstracto, que son una abstracción que son muy poderosas en esa época. Digamos, la capital del arte pasa de París, después de la Segunda Guerra Mundial, pasa de París a Nueva York, a todos los niveles yo que sé, de museos, de artistas, de todo. Es normal, las cosas son así. Y porque las dos guerras mundiales envejecen a Europa y bueno, quiebran el canon occidental, los conceptos que había. Hay un cambio de paradigma totalmente. Vamos, sigamos con esta. Entonces ella de alguna forma llega un momento en que pasa de moda también, ¿eh? Y le compran menos. Lo que pasa es que luego tiene un revival, que se llama revival. Bueno, al New York Times lo convence de que tiene más años y ella cuando muere dice que ha nacido en 1906, realmente ha nacido en 1895, que había nacido en 1906 en Varsovia y realmente había nacido en 1895 en Moscú. Pero hasta cierto punto yo puedo entender que camufle
su lugar de nacimiento, porque ella tenía que conseguir permiso para salir de Europa en una época revuelta. No podía decir soy judía y soy judía rusa blanca, que eso estaba así, ¿no? Sin embargo, ella no puede decir he nacido en Polonia, porque Polonia cuando ella nace ni siquiera existe. Es, pues yo qué sé, Prusia, Imperio Austrohúngaro, no sé, Polonia realmente es muy tardía. Y de hecho con las dos guerras mundiales, ¿cómo se llama? Las fronteras y los nombres de los pueblos también han cambiado, ¿no? Minsk, no sé, pobrecillos polacos. Bueno, según su biógrafa, Laura Klarich, bueno, que la investiga, dice que se quita 11 años. Y lo que pasa es que ella crea una ficción de quien ha sido en el pasado. Se lo inventa y lo repite y lo hace como forma de vida, porque de alguna manera vende el personaje, que eso, de alguna manera, el marketing en los mercados pues hace algo parecido, ¿no? Muchas veces yo lo veo en el mundo del arte, ¿no? Contando cosas de artistas que se las ha inventado totalmente, esta persona no hacía eso ni de broma. Lo que pasa, pues no sé, es como Rimbaud, ¿no? El malditismo, a la gente le gusta comprar a los jóvenes malditos, no sé qué, que se drogan, que matan perros, yo qué sé. O sea, como que el mercado le encanta eso que no tiene nada que ver con lo cotidiano, ¿no? Después, sin embargo, pues un artista es tan cotidiano como el resto, nada más que se han inventado una ficción de sí mismo. Bueno, que nada, que dice que ha nacido en Polonia pero nació en Moscú, y dice que tiene una edad y tiene otra. Y dice que es polaca pero es rusa, que ni siquiera Polonia existía como nación, vamos, a ver si lo dejo claro. Había sido pues fagocizada por Rusia, y entonces había independentistas polacos que luchaban contra Rusia, como el padre de Konrad, ¿no? Y bueno, formaba parte de Rusia, el Imperio Austrohúngaro. Bueno, la que tenía un origen polaco realmente era su madre, pero ser una rusa exiliada en aquella época, en la época que ella era una más del montón, o sea, una más de la turba de rusos blancos que huían de la revolución de aquella Europa que se fragmentaba por momentos. Pero ser hija de una nación que renacía de sus cenizas como Polonia, pues tenía como más. No, os digo yo que esta era una artista en todas reglas. Su personaje, o sea, eso es muy, ¿cómo se dice? Postmoderno, ¿no? Te convierte en gestor de ti mismo. Tú eres la empresa, ¿no? Entonces, pues ella se inventó un personaje que nada. Del padre apenas hay información porque desapareció en extrañas circunstancias. Era un abogado famoso que además tenía un puesto de responsabilidad y era ruso, judío. Los rusos son házaros, ellos no han sido diáspora, ¿eh? Ellos fueron como un grupo de gente que se convirtió en masa. Los yidis yo creo que sí que son diáspora, es que hay rusos en todos sitios, hasta en China. Bueno, digo ruso judío. Se sabe que era judío ruso, que era vinculado a una empresa francesa con un cargo de responsabilidad, y tanto él como la mujer pues eran gente con mucho dinero, como para que la familia, pues la niña estudiaba en Berna, o sea, la niña nace en 1895 y la mandan a Suiza. Llevaba una vida totalmente de lujo que podía permitirse muy poquita gente en Rusia, y menos en esa época. Tamara recibe una educación excepcional, como os he contado, y bueno, y no duda en abandonarla, porque la abuelita, como se separa la madre y se casa con otro señor, pues que la cría su abuela y su tita. Y la abuela se la lleva por Europa. Vale, vamos a visitar Europa. Y suben al tren fastuoso que era San Petersburgo-Cannes. Madre mía. Un ferrocarril solo apto para determinados bolsillos, para ricos. Visitan las mejores casas de moda de París, recorren los museos de Roma, Florencia, Venecia, etc. Es difícil saber si es realidad o leyenda, pero cuando un retratista acude a la casa familiar para inmortalizarla, pues como os he contado, era una mujer retratista descontenta con el resultado. Lo que hace es que coge los pinceles y ella misma retrata a su hermana. Yo sí que me lo creo, porque fue precisamente la hermana, cuando estaban en París, que eran refugiados, la que le dice, oye, mira, ¿de qué trabajamos? No sabían hacer nada, pero habían sido siempre ricos. Pues mira, ponte y aprende pintura, porque siempre se te ha dado bien. Dijo ella, pues sí. Y se le daba bien. Bueno, y ella lo que hizo fue tomar clases de pintura. Cuando su madre se casó por segunda vez, se largó de casa y se fue con su marido. Entonces ella se fue con la tía Estefanía a San Petersburgo, y ayer se rodeó de la gente más importante e influyente, fue la corte.
como el príncipe Yusupov, y tuvo acceso directo a Sarkozy, sé lo que es donde estaban la residencia de verano de los zares, los Romanov, que después asesinaron, pobrecillos. Durante una de sus fiestas, lo que pasa cuando tenía 15 años, conoce a Tadeusz Lempicki, que es un abogado polaco y con fama de playboy. Ella firma al principio los cuadros como Lempicki, no Lempicka, porque se hace pasar por hombre, porque el que pintara una mujer, que una mujer fuera independiente, competitiva, a finales del 19, principios del 20, no estaba visto. Bueno, no era principio, pero sí era principio, cuando la Revolución Rusa, un poco después, cuando está de refugiada. Entonces al principio va con delicadeza porque le interesa vender cuadros, porque ya está manteniendo la casa. El caso que con el abogado con fama de playboy, que decían que era espía del zar y descendiente de una familia de terratenientes, se casó, y Tamara y Tadeo se casaron y no tardaron en tener a la pequeña Kisette. Yo creo que la pequeña Kisette nació en París. No me hagáis caso, no lo sé, porque no conozco su biografía al 100%. A la que crían en una total opulencia inédita en un imperio que se desmorona, pero vamos, se desmembra. Bueno, cuando los bolcheviques llegan al poder contra Nicolás II, Tadeusz, de quien se sospecha que es, ¿cómo se dice?, espía del zar, es detenido, lo torturan en medio de la noche por la policía secreta, y Tamara lo que hace es recorrer todas las comisarías para encontrarlo, y cuando da con él tiene que recurrir al cónsul de Suecia, al cual le hace favores sexuales, como os he contado, y además ella lo cuenta en su biografía, y además se sabe que es verdad, porque como mentía más que él decirlo, y bueno, no parece una invención. El odio, el caso que lo sacó como diplomático, lo reclamó como si fueran suecos, y a través de Suecia se van a París. El odio que Tamara guarda toda su vida contra los bolcheviques le impide abrazar la revolución tan ansiada por los artistas, los artistas, los pobres, después cuando llegó Lenin, les fue fatal. Se habían reunido en París de los años 20, donde la familia acaba recalando por el trabajo de Tadeo, su marido. En medio de aquel centro neurálgico de creación artística, ella se centra definitivamente en la pintura, ella es refugiada allí. Más como recurso económico, sabía un montón de idiomas, estoy que decirlo, o sea, que el francés lo controlaba perfectamente, porque los colegios de Berna, que son carísimos, le enseñan, eso ya se ha puesto en la pedagogía como en los colegios europeos y tal, pero les enseña muchísimos idiomas. Bueno, y ella lo que pasa es que empieza a pintar como una forma de recurso económico, porque lo de ser pobre no le apetecía, más que por interés al arte al principio, aunque sentía un gran rechazo hacia los intelectuales de la capital francesa. Forma parte de lo que son su fauna, ¿no?, del paisaje que frecuenta habitualmente en la Boîte de Nuit, Susie Solidor, que era una de sus modelos, con la cual era amante también. Tiene relaciones bisexuales, y la Rotonde, y se junta con Gide, y no sé cómo se dirá, Jude, y Cocteau. Bueno, en su memoria, Pasión, en inglés es Passion by Design, The Art and Time of Tamara Lepicka, Kisette cuenta que su madre estaba en la brasería La Coupole, muy famosa, cuando Marinetti se pone a pegar gritos diciendo que tenían que quemar el Louvre, y para sembrar el futuro sobre esa ceniza del pasado que incluso ofreció. Y entonces nuestra Tamara Lepicka, que en aquella época estaban empezando, tampoco todavía no estaba bollante de aquí, después con el tiempo sí. Bueno, ella dice que ofreció su coche para unirse a los exaltados pirómanos ahí, se iba con ellos a pegarle fuego al Louvre, pero sin embargo ella odiaba los dos grandes tótems literarios del momento que estaban muy de moda, que era Gertrude Stein, de que nos he hablado, y Ernest Hemingway, de que no os he hablado, pero os hablaré alguna vez. Ella decía, son personas, bueno, es que iban aquí de divo a divo, y tiro porque me toca. Ella decía, son personas aburridas, ella quiere ser hombre y él quiere ser mujer. ¡Qué lengua más malvada! Hizo buenas migas con Natalie Barney, que le llamaban la Amazona, que era una millonaria norteamericana. Había muchísimos norteamericanos en aquella época en París, no me digáis cuál es la explicación, que no lo sé. Porque hasta cierto punto, después de la Segunda Guerra Mundial, también había muchos norteamericanos en París, pero porque también fue la caza de brujas. Es que como ayer vi Oppenheimer, pues ya me estoy acordando de eso, ¿no? Y bueno, la Amazona era una millonaria norteamericana
con un templo de estilo dórico en su jardín y se llamaba el Templo de la Amistad, en el que se reunían todas las lesbianas de París. Bueno, en aquel momento París era un hervidero, era el centro del mundo del arte, el centro del mundo de montones de artistas europeos que se habían inventado su vida y de americanos hastiados que huían de la suya, y cada uno tenía una historia interesante que contar. Bueno, Tamara, ahí se juntaron rusos, norteamericanos, gente de todos sitios. Tamara no quería quedarse atrás, sabía lo que era el esplendor de la rusa zarista y también lo que era verse obligada a ofrecer sexo por libertad, como le tocó hacer con el embajador sueco. Sabía que la vida cambiaba en un chasquido, es cierto, ¿eh? Es cierto. Y quería bienes materiales. O sea, lo de ser pobre es que no le apetece a nadie. Y los que han sido ricos, ser pobres, me imagino que le apetece todavía menos. Que ella quería sentirse segura. Entonces, a través del arte y del trabajo, trabajó como una loca. Ella era atractiva, era elegante, tenía aire aristocrático, tenía mucha clase y para reforzarle además inventaba ropa. Dior le pidió que por favor si podía copiarle un gorro y no sé qué cosa. Bueno, ella le puso el D a su nombre, Tamara de Lepica, ¿no? Justo el cóctel que mejor podía seducir a esa sociedad de americanos pudientes multimillonarios que habían huido del puritanismo para refugiarse en la capital europea. O sea, yo entiendo perfectamente lo de después de la Segunda Guerra Mundial por el macartismo, ¿no? Como estuve viendo ayer Oppenheimer, bueno, durante el día en las mansiones que rodeaban el Bois de Boulogne y por la noche en los burdeles de Montparnasse. Tamara se movía por toda la ciudad y se acostaba indistintamente con hombres, con mujeres, con... Era sexualmente libre y disfrutaba muchísimo de fiestas. Trabajaba también como una bestia, ¿eh? Disfrutaba de fiestas, del alcohol y de la cocaína. Y vivió casi 89 años, ¿eh? Su marido lo toleraba porque sabía que intentar frenar esa libertad, yo que sé, equivalía a perderla. La perdió de otra forma. Y porque él también salía a disfrutar de su juerga, de los encantos de la ciudad, pero le enfermaba que sus amantes fuesen también modelos. A pesar de los excesos, Tamara lograba un equilibrio porque con el ocio y yo que sé, el negocio entre un punto, porque por las noches acostaba a su hija, ya tengo yo anuncio aquí, acostaba a su hija y salía disfrutando a la ciudad, y cuando volvía a la casa disciplinadamente se ponía a trabajar. El estilo de Lepica, pues vaya aguante físico que tenía, porque está toda la noche de juerga y después tirarse 12-14 horas trabajando. El estilo de Lepica lo que pasa es que combina, ella, os he dicho que tiene Botticelli, Bronchino, por supuesto el cubismo, que es la base de su trabajo, porque ella el concepto de la modernidad lo sintetiza, ¿no? Ella combina el futurismo, el cubismo, yo que sé, el arte de los maestros italianos, españoles, Durero, lo adoraba también, Albrecht Dürer. Seducía totalmente a los compradores. Además era culta, hablaba en un montón de idiomas. Bueno, su obra, como ella, como su vida, era grandilocuente. A mí no me parece mal que lo hiciera. Era glamurosa, colorista, monumental y decadente. A mediados de los 20 ya era una celebridad. Es que esta no tenía abuela. Ay, madre mía, otra vez me están llamando. Bueno, organizaba veladas en casas para enseñar su obra y acudía a la gente más rica y famosa. Eso es importante para vender la obra. Yo tenía un maestro que me decía en Bellas Artes, mirad, lo de hacer arte es fácil, lo difícil es venderla. Lo artístico es venderla. Y es verdad, las fiestas eran tan famosas, tan sonadas, que al final se hablaba más de su vida social que de su obra. Algo que, pero era lista porque vendía muy bien, canalizaba muy bien. Algo que gente como Dalí o décadas después Warhol no supuso una novedad, porque ella también lo había hecho antes, ¿no? Pero en esta época todavía se miraba con cierto recelo. Pero ella, sin embargo, fue menospreciada por ello, porque era mujer, estamos a principios del siglo, y no es novedoso porque el entorno del surrealismo era increíblemente machista, como os he dicho. Los hombres eran creadores y las mujeres eran pasivas. ¿Cómo no? Todavía se... Mirar la selección, pobrecita, la selección de fútbol que han sido campeones del mundo, los lujos que se han... Bueno, vamos a correr un tupido velo. Las mujeres eran musas, pasivas, bueno, ellos se apropiaban de sus obras, las reducían a un pie de página de la historia del arte. Así vamos por la vida. Su popularidad pronto se traduce en éxito financiero.
Dice la hija, después de cada 2 cuadros vendidos se compraba un brazalete, pues muy bien hecho, hasta que estuvo cubierta de diamantes y joyas. Lo de ser pobre es incómodo. Desde la muñeca hasta los hombros, sus retratos no tardaron en lucir las paredes de la casa de los aristócratas y los pedidos cada vez aumentaron más y más y más, tanto que pintaba entre 12 y 14 horas diarias. Pues yo no sé cómo podía aguantar la vida disoluta y 12 o 14 horas diarias. Sin embargo, la crítica la ignoraba, era mujer. Por supuesto, mucha gente la vilipendió, ¿eh? Por supuesto, también hay quien cuestionó la moralidad de unas obras en las que los desnudos y el homoerotismo están presentes, tienen un sitio primordial, o sea, no, eso no es ningún secreto. No obstante, uno de sus encargos más populares vino precisamente, como os he dicho, de la revista de moda alemana que se llamaba Die Dame, y que la puso de portada, y entonces ella hizo un autorretrato con un Buga, que de la gente con un Bugatti, y emulando a Isadora Duncan, la cual apreciaba muchísimo y había muerto como 2 o 3 años antes. Bugatti verde, es como el símbolo de la modernidad, ¿no? En ella aparece con guantes, bufanda, a juego, en una especie de homenaje a Isadora Duncan. No fue, mirad mi gato, no fue la única portada. Madonna un vídeo suyo se basó en la vida de esta mujer. No fue la única portada que hizo, pero es la que más ha trascendido por su mensaje. Además es preciosa, tiene un mensaje feminista, porque en los años 20 que una mujer condujera un coche sola enviaba un mensaje muy poderoso de controlar su destino, que eso es una simplemente maravilla. Bueno, yo creo que la maravilla siempre es trabajar, lo dice una que no ha trabajado. Tadeusz y Tamara tenían objetivos distintos en la vida y se acabaron separando, porque también ellos tuvieron como que improvisar sus vidas, reinventarse de nuevo. Aquí está el amigo. Y bueno, se separaron a finales de los 20, como os he dicho. Él no había superado el traumático paso por la prisión, la tortura, y se había vuelto hosco, un poquito amargado y agresivo. Tamara no tardó en encontrar un sustituto, el amor, en uno de sus principales coleccionistas, el barón Küffner, y que era un judío húngaro. Se casaron en Suiza en 1933, cuando la esposa de él había fallecido, y cerró un círculo. Ya era un aristócrata, que siempre había deseado serlo, porque era gente de dinero, pero no eran aristócratas. Bueno, ya tenía el sello de subir escalón. Ya consolidada como una de las estrellas de Art Nouveau, porque ¿cómo se llama? La exposición de Art Nouveau, artes decorativas, Art Deco, fue en 1925 en París, y a partir de ahí ella pega una subida fuerte. Ella es símbolo del Art Deco, de la modernidad. Vivió una década totalmente de esplendor creativo, emocional y social, pero de nuevo la guerra se interpuso en su camino. Los nazis avanzaban por Europa y la increíble París, libérrima, hermosa y maravillosa París, pues empezó a enrarecerse el ambiente. Ya no era un lugar seguro, mucho menos para una mujer de origen judío, marido judío, como que no. El matrimonio se refugió en Estados Unidos y ella cambió los salones de París por las mansiones de Hollywood, donde se rodeó de estrellas como Dolores del Río, Tyrone Power, pero Hollywood le interesaba más su condición de baronesa que de artista. La sociedad americana estaba obsesionada con los títulos, la nobleza y su producción artística. A ella no le vino mal porque ella se vendía muy bien. Y bueno, pero es que también pilló una época de muchísimo tirón de artistas en Estados Unidos y ella como artista fue decayendo. En París estaba rodeada de artistas. Ella abandonó su estilo para centrarse en la pintura abstracta, pero lo que hizo fue cositas regulares. Sus cuadros ya no nos despertaban interés. En 1962 expuso por última vez. Lo que pasa es que ella después va a volver, va a ponerse de moda después y se va a convertir en un fetiche. Pero ahora está en una época de bajón. Todas las profesiones tienen épocas de crestas de la ola y de bajón. Bueno, el marido, el varón, falleció. Viajó a Houston para reunirse con Kisset, que era su hija, y su marido, que era geólogo, y tenía 2 nietitas. 10 años después se mudó a Cuernavaca, porque en México para un artista era un lugar perfecto. Y tras la muerte del marido de Kisset, esta fue la que se fue a vivir con la madre y acudió al encuentro, que ya estaba pues muy mayor y gravemente enferma. Falleció el 18 de marzo de 1980 y con 87 años, creo.
y entre 87 y 89, y su hija arrojó las cenizas, como os he dicho, al Popocatépetl, nunca me sale esa palabra. Una década, o sea, 10 años después de su muerte, se convirtió en la favorita, en la artista favorita de los famosos, porque tenía una... Es que el Art Deco de Estados Unidos triunfó bastante. Nueva York está lleno de Art Deco en todos sitios, Miami, Lola, a todos vosotros. Y bueno, está también en el Vogue, Madonna, en el Express Yourself, y la cantante se convirtió en una de sus principales coleccionistas, al igual que Jack Nicholson, como os he dicho, Barbra Streisand, bueno, y muchos más, ¿eh? Su estética ha influido muchísimo en la publicidad, en la moda, yo que sé, en Ralph Lauren, en Carolina Herrera, en Versace. Todo esto lo homenajearon en colecciones que hicieron específicas a Tamara Lempicka. Ella misma era una fanática de la moda, amiga íntima de Coco Chanel. A Dior también era bastante amigo, que le pidió permiso para copiar un sombrero que ella misma. También diseñaba joyas. La estética era imprescindible para ella, porque, claro, ella se había inventado, se había reinventado. Ella era creación de sí misma. Pero la crítica la sigue menospreciando. El prestigioso crítico de arte de Sunday Times, Waldemar, dijo: yo había asumido que era una manera de superficial, fijaros, propagadora de banalidades de Art Deco, pero estaba equivocado. Lempicka era peor. Era una mujer que tuvo triunfo ella sola y en poco tiempo. Exitosa, impulsadora de una decadencia estética, una corruptora melodiodramática de gran estilo, una comerciante de valores vacíos, un payaso degenerado, un artista carente de valor, cuyos cuadros, para gran vergüenza nuestra, hemos logrado convertir en obras absolutamente costosas. Qué mala idea, de verdad, ¿eh? Mucha bilis para una de las artistas más influyentes y carismáticas de la época, reconocibles de la historia. Afortunadamente, estos críticos, es que ya sabéis lo que pasa. Cuando no se puede ser jugador de fútbol, ser árbitro. Cuando no se puede ser artista, la gente se hace crítico. Espero que no me oiga ningún crítico. Ella tenía un alto concepto de sí misma. Fui